nada, no hay nada. Escuchar al Señor. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de tan cerca y de una forma tan personal a cada uno que cambia nuestras vidas. Ahora con las canciones que hemos cantado, pensaba, si todo lo que estamos cantando lo ponemos en práctica, esta iglesia, bueno, estaría a rebosar, se llenaría y veríamos la mano de Dios en milagros y maravillas. Amén. Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios de autoridad, que es del cual nosotros hablamos. Así que, pero bueno, aquí estamos y con todas nuestras limitaciones y con todo de ser como somos cada uno de nosotros, Dios nos ama. Y nos ama de una forma especial y personal a cada uno. Y nos ama también y conoce nuestros nombres, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras dificultades. Y nos ama. Muy bien. Mira, el pasado domingo nuestro pastor Elías nos hablaba del ciclo que se repetía constantemente en el Antiguo Testamento, en especial en el libro de los Reyes, de Crónicas, en fin, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo judío se olvidaba de Dios y cuando les sobrevenían los problemas, las dificultades, que es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Pues nos acordamos de Dios y Dios en su gracia y misericordia, porque es muy misericordioso, obra y nos ayuda a salir de los problemas y dificultades. ¿Vale? En Romanos 15:4, por ejemplo, nos dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que sepamos también que a nosotros nos puede suceder lo mismo que le sucedía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hablando del pueblo antiguo, en 1 Corintios 10:6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, dice el apóstol Pablo, y nos hace una lista de malos actos que cometieron. La idolatría, la irresponsabilidad, la fornicación, que parece que hoy en día, bueno, esto no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que sí pasa. Hoy en día a lo bueno se dice malo y a lo malo bueno. Ser una persona casta, y sobre todo especialmente los jóvenes que tenéis esa lucha, esa pelea, parece que es una tontería, que eso era de antes, eso... No, para nada. Hoy en día la fornicación, pues bueno, esto no pasa nada, puedes hacer lo que quieras con tu vida, en cualquier momento. El sexo en el matrimonio, el sexo como Dios manda, es lo más bonito que existe. Fuera de él, os digo una cosa, trae consecuencias y no buenas. Como lo vemos en la palabra de Dios. El tentar al Señor, la murmuración, eso, fulanito, menganito, el otro, ¿qué pasa allá? Por estas cosas, el pueblo de Dios será castigado. Y la cosa se repite, porque la iglesia es lo mismo. Nos decía nuestro pastor que el mismo peligro que acechaba entonces, acecha la iglesia en nuestros días, y que si estamos llamados a velar, que cada uno de nosotros no caigamos en pecados groseros. También velar para no caer en tradiciones, normas que atan, que hacen que los creyentes de la iglesia estén encorsetados e incómodos. Y es verdad, a veces se corta la inspiración, la libertad, la gracia y la autoridad que viene de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, porque damos más importancia a las formas que al fondo. Lo importante es el fondo, por qué hacemos las cosas y de qué manera las hacemos. Es urgente, en estos tiempos que vivimos, quizá a lo mejor también, yo pensaba, será porque ya soy mayorcico y veo las cosas de otra forma, ¿no? Pero, bueno, la vida te enseña muchas cosas, y te enseña y ves los errores. Y os digo una cosa, he cometido barbaridad de errores que me gustaría no haberlos cometido. Te das cuenta cuando ya lo has pasado, ya no hay remedio. Aún así, la gracia de Dios y la misericordia no ha faltado en mi vida, ¿verdad? Es urgente que el pueblo de Dios abra sus ojos a la espiral de maldad que nos rodea para no estar con las lámparas apagadas, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios. El poder ser de ayuda donde el Señor nos demande.
Las últimas noticias que estamos escuchando hoy en día de mujeres asesinadas por el maltrato de género, creo que son 50 y tantos en el 2016, 53, también hay hombres, 13. O sea, quiero decir que hay de todo, por todos sitios. Durante el 2016, o el suicidio, últimamente de un exbanquero, sabéis de qué no estamos hablando todos, porque escuchamos las noticias, ¿verdad? Están en las portadas, en los diarios, y sabemos, hermanos, que en España no solamente es el suicidio de ese exbanquero, ¿sabéis que hay 4.000 suicidios al año? ¿Qué os parece esa cifra? Te quedas escandalizado. Pero bueno, ¿y esto cómo no sabemos nada? Pues sí, 4.000 suicidios al año, más del doble de por accidentes de circulación. Más del doble. Tremendo, Tremendo. Sin embargo, normalmente no aparecen los medios de comunicación. Es tabú. Es tabú. No conviene alarmar. Las familias lo suelen ocultar. Hay cierta vergüenza en reconocer estos hechos. Sí, pero no deja de ser un síntoma, hermanos, del fracaso del mensaje social que vivimos a nuestro alrededor, de cómo este mundo se conduce. Un mensaje social, valores equivocados, que no sirven para sanar el alma, ni al quebrantado, ni al angustiado, ni al despreciado. Aquellos que contemplan el suicidio es porque están convencidos que su vida no tiene valor alguno. Y como no tiene valor alguno, se suicidan, ¿verdad? Es así. Y no penséis que es causa de la pobreza, porque es mentira. Porque el mayor porcentaje de suicidios está en los llamados países felices. Suecia, Finlandia, Suiza, Estados Unidos. Países donde hay diferencia social, económica, donde hay abundancia. Sin embargo, no quiere decir nada. Eso no quiere absolutamente decir nada. Realmente es un engaño. Es un engaño. Y no vamos a entrar ya en los que se suicidan haciendo daño, porque están engañados estos fanáticos que se suicidan porque están idealizados, están con sus mentes engañadas y se suicidan. Incluso algunos dicen que lo hacen por amor a Dios, porque Dios se lo demanda. Qué engaño tan grande del diablo, qué mentira tan gorda. Pero esa es la realidad, es esta la que estamos viviendo a nuestro alrededor. Que la gente tiene problemas, tiene dificultades. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí está la cuestión. Podemos hacer, y no poco, mucho. Podemos llevar un mensaje muy diferente al que la gente escucha en la sociedad, donde el valor de la vida la tienen muy equivocada muchas veces. Mucho jajá, mucho jijí, pero en el fondo hay grandes tragedias que no saben cómo resolver sus problemas y sus circunstancias. ¿Cuán lejos de la verdad están si piensan que la vida no tiene valor alguno? ¿Cuán lejos? La vida tiene un gran valor, porque es de Dios y Dios nos la da. Os veo muy serio. La noticia de este suicidio de este exbanquero me ha llevado a reflexionar sobre lo ocurrido a un hombre rico que encontramos en la Biblia. Hay varios hombres ricos, ¿verdad? Aquel joven que fue al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, no? Y dice, pues mira, pues vende lo que tienes, todas estas cosas, y sígueme. Y dijo, bueno, con lo que tengo, de eso nada. Y no consiguió la bendición. Pero aquí encontramos otro pasaje, en el que vamos a entrar,
que encontramos en Lucas 19, es la historia de Jesús y Zaqueo. Dice que el texto, vamos a leerlo, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué pasaje, ¿verdad? Y qué final más feliz y extraordinario. Qué diferente al de este ex banquero, ¿verdad? También rico, muy rico también. Pero veis la situación diferente, ¿no? Lo primero que encontramos es una descripción de este hombre, Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Su trabajo, su oficio, lo vemos, sabemos, era un importante jefe de publicanos, o sea, una especie de inspector superior de Hacienda, hoy en día, en nuestros días, ¿verdad? Esta entidad que nos hace sufrir tanto, ¿verdad? Algunos, a otros como menos. Bueno, con personas a su cargo. Socialmente aplaudido por su ser colaboracionista con los romanos, o sea, por los romanos, por la gente que ocupaba aquella parte de Israel, pero despreciado, tildado de pecador y de traidor por su propio pueblo. Y añade, y rico, muy rico. No era cualquier cosa, era un hombre socialmente por las alturas, de 3/4 partes hacia arriba, bien colocado. Físicamente, ¿ves? Ahí ya fallaba, era parecido a mí. Un hombre de baja estatura, relacionado con la medida de sus hermanos judíos, pues pequeñito, era un hombre pequeñito, ¿verdad? La historia nos relata cómo este hombre intentaba ver a Jesús, hemos leído. Pero había un impedimento añadido a su baja estatura, que ya era un impedimento de por sí, era que la multitud no le dejaba ver. Me imagino a este hombre, jefe de Hacienda, ¿lo podéis imaginar? Jefe de Hacienda dando saltitos para ver si podía ver algo detrás de la gente así, ¿no? Es como cuando uno va con la nieta a ver la cabalgata de los Reyes y llega un poco tarde y no puede, y está uno allí que no ve nada y coge la nieta y la mete por medio a ver. Tremendo, ¿no? Una cosa, pero en él, un jefe de los gordos, allí dando saltitos, pues qué cosas, ¿no? Para ver si podía ver algo. Al margen de lo cómico que pueda resultar esta situación, observamos una cosa, muy importante, muy importante. Observamos que siempre en el entorno de Jesús siempre iba una multitud, siempre, que precisamente pues no favorecía el que otros se pudieran acercar a él, y que este hombre pudiera tener cumplido ese deseo de ver a Jesús, ese sueño de ver a Jesús. Eso me hace pensar en otros pasajes también. Hay muchos pasajes que son muy similares. ¿Os acordáis del ciego de Bartimeo? La historia del ciego de Bartimeo, que
él no podía ver a Jesús porque era ciego, evidentemente, pero escuchaba, ¿no? Y cuando pasaba por allí, la multitud, pues él empezó a decir, hijo de David, ten misericordia de mí, a gritar, ¿no? Hijo de David. ¿Y qué decía la multitud? Anda, calla, seas pesado, cállate. ¡Ah! ¡Qué murga das! ¿Eh? La multitud. Siempre es un impedimento, la verdad. Es un impedimento. O aquella mujer que estaba enferma de flujo, que tuvo que hacer. Allí, la pobre metiéndose allí para ir a tocar, que deseaba tocar el manto de Jesús. Cuántos problemas, cuántas dificultades para ella, ¿verdad? Cuántas barreras tuvo que traspasar. O aquel hombre paralítico que lo llevaban entre cuatro, que lo llevaban para llevarlo a la presencia del Señor, pero allí en aquella casa estaba a reventar. Es que no podía entrar nadie, ni por la ventana, ni por ningún sitio. Estaba todo lleno de gente. Pero la necesidad estaba ahí, en esas personas que llevaban a ese hombre paralítico, ¿verdad? Sin duda, hermanos, aquel que quiere tener un encuentro con Jesús va a tener oposición. La va a tener. Yo no sé si hay alguno aquí que no conoce al Señor, pero si quieres tener un encuentro con Jesús, tendrás la oposición. A veces de la familia, a veces de ti mismo, de tus propios pensamientos, de compañeros de colegio, de escuela, de estudios, de tus amigos, entre comillas. La vas a tener, la vas a tener, vas a tener. ¿Nos podemos imaginar a Zaqueo en este tiempo? ¿En el tiempo que estamos ahora? Haciendo un paréntesis en este relato de Zaqueo, muchos pasajes nos advierten y nos llevan, sin duda, a estar atentos a aprovechar el tiempo. En Efesios 5:16 nos lo dice, ¿verdad? El aumento de la maldad que nos rodea. Es que hay muchos impedimentos para querer hoy en día. Muchos. La sociedad ya se procura a través de la comunicación meter de todo. Meter de todo. El aumento de la maldad, la multiplicación de la ciencia, no siempre buena, las guerras, la posición del pueblo de Israel, por ejemplo, ante el acoso, eso para los israelitas, el antisemitismo a nivel mundial, la persecución de los cristianos en los países donde el hecho de serlo es jugarse la vida, la persecución al cristiano comprometido, a nuestro país, donde se intenta callar el mensaje de libertad, que es por medio del Evangelio. Ya lo fue durante siglos, y en especial desde la Reforma Protestante, ¿verdad? El hombre de Dios ha sufrido siempre persecución por atreverse a anunciar la palabra de Dios. La ha tenido siempre, y sigue siendo sutilmente atacado por los extremos, bien de la religión oficial o por movimientos irreverentes y groseros inclusive, que presumen de libertad pero no admiten la forma de vida de aquellos que no están en su onda. Un ambiente de destrucción progresiva en el concepto de la familia, tal y como el pueblo de Dios entiende. Tiempos donde se aplaude la maldad. Es así, es lo que nos rodea. ¿Mejorará con el paso del tiempo? La palabra de Dios nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante, es un buen texto para leer, donde los hombres amarán más los deleites que a Dios, la apariencia de piedad, la avaricia, la crueldad, el aborrecer lo bueno, los amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un listado bastante largo. Esto unido a la persecución de los que sufrirán aquellos que intenten vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que mejorará? No, no mejorará. ¿Cuál es la labor de la Iglesia? Orar y hacer la voluntad de Dios, anunciar el Evangelio, rescatar a aquellos que quieran ser rescatados. Amén. Porque esta es la labor de la Iglesia. Esta es la labor de la Iglesia. Volviendo al relato de Zaqueo y su tiempo, nos encontramos con un hombre que vence los prejuicios. Y su deseo de ver a Jesús está por encima de los inconvenientes y opiniones de los demás. No le importa que le tilden de ridículo. Sin duda alguna lo tenían por enemigo de los judíos, por pecador, pero él tenía muy claro que si alguien podía aportar algo para su vida,
Este era Jesús. Por eso estaba empeñado en ver a Jesús, quería ver a Jesús. ¿Qué habría escuchado de él? Pues seguramente que era alguien cercano, alguien que no le importaba acercarse a cualquier tipo de clase social, que no le importaba ayudar y cambiar las vidas, que no importaba tener comunión o tener una conversación con cualquiera. Él estaba deseando ver a Jesús. Así que subiendo a un árbol sicómoro, árbol de hojas, digamos todo, árbol de hojas tipo higuera, pero con su fruto especie de cabrahigos poco agradables, que se emplea para alimentar el ganado, bueyes, cerdos, etc. O sea, un árbol de los llamados sucios en el pueblo judío, ¿vale? Así que sorprende la determinación de Zaqueo de esperar el paso de Jesús ante la mirada crítica de sus vecinos. El deseo de ver a Jesús era tan intenso que tuvo su recompensa. Sí, hermanos, si alguien tiene el deseo de ver a Jesús intenso, de verle, tendrá su recompensa. Su recompensa. Al igual que al ciego Bartimeo o los que llevaron a aquel paralítico a la presencia del Señor o aquella mujer con flujo de sangre que buscaron con ahínco estar en la presencia de Dios, tuvieron su recompensa. Y se cumplió la palabra del Señor que dice que buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que recibe y busca halla y el que llama se le abre. La palabra de Dios se cumple. Todo aquel que tiene deseo de buscar a Dios, Dios se muestra a su vida, ya está. No importa qué vida tienes, no importa la vida que llevas, no importa. Dios quiere tener esa conversación contigo y conmigo, con cualquiera de nosotros, con todos. Qué gran momento cuando este hombre despreciado por sus vecinos experimentó y escuchó su nombre de boca del Señor. Este personaje que solo quería verle, Sin embargo, es identificado y es llamado por su nombre. Él es un hombre pecador e insignificante, no querido por el entorno. Para el Señor no pasa desapercibido. Y no lo pasamos ninguno de nosotros desapercibidos. Zaqueo recibe un mandato. Baja, date prisa, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Lo mismo. Traslada este mensaje a tu propia vida, hermano. Hazlo. Es necesario que yo pose en tu casa, que pose en tu casa. Sí. En nosotros está, si queremos seguir contemplando la vida cristiana sin compromiso, o sea, desde el árbol, yo me subo al árbol, y voy a pasar todo. Qué bien, mira, hay que limpiar la iglesia, bueno, hay que servir al Señor en la evangelización, bueno, no, que vayan otros. Hay que ir a la misión urbana a echar una mano, bueno, que la hagan otros. Hay que orar, los cultos de oración. Bah, que hay un grupito que oren esos. Está. Que realmente vivamos la vida contemplativa, cristiana, entre comillas, que no deja de ser cristiano, somos cristianos, evidentemente, hemos sido tocados por el Señor, pero qué riqueza hay en esta vida que estamos haciendo, Podemos llenar de excusas. No tengo tiempo, estoy muy cansado, soy muy joven, tengo que estudiar para cuando esté jubilado, ahora ya soy mayor. Podemos tener cientos de excusas, los nietos aquí, allá. Pero siempre hay algo, siempre hay tiempo, siempre puedes hacer algo. Dios te ha dado dones, capacidades para ponerlos en práctica y en marcha, para que disfrutes, porque os digo una cosa, contemplando no se disfruta, se disfruta viviendo la vida cristiana.
ahí sí que se disfruta, haciendo lo que el Señor nos manda hacer, o nos demanda hacer. ¿De acuerdo? Sí. Sabemos, hermano, que puede servir para bendecir a otros o para poner obstáculos, como aquellos que iban en la multitud. Bartimeo, este hombre ciego, tuvo que sufrir el abucheo de la gente que iba con Jesús, pero otros que iban con él, ¿qué le decían? Les mandó a llamar a Jesús y le dijo: ten confianza, levántate, y lo llevaron a la presencia de Jesús. ¿De qué grupo quieres ser? ¿De los que contemplan, de los que ponen obstáculos, o de los que están por la labor de llevar a la gente a los pies de Jesús? A solucionar los problemas y las dificultades que evidentemente todos tenemos, y que podemos bendecirnos unos a otros a través del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que actuará a través de cada uno de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? O aquel paralítico, que a pesar de la multitud impedía que pudieran entrar en la casa, pues esos hombres se esforzaron, pues aquí nosotros no nos vamos. Cogieron con ahínco, subieron al paralítico por el tejado, rompieron el tejado, lo bajaron abajo. Tremenda cosa. Tremenda cosa. Y Jesús, fijaros lo que dice, vio la fe de ellos, la fe de aquellos que llevaban el paralítico, y obró en el paralítico. Tremendo, Tremendo lo que Dios hace. Cuando ahí vemos que hay determinación y deseo realmente de servir al Señor de corazón. Como iglesia, individualmente podemos ser de los que ponemos obstáculos para obrar a Dios, o de los que deseamos colaborar con Él y ver su gloria manifestada en vidas salvadas, en el obrar de Dios milagroso en su iglesia. Vivir una vida contemplativa o mediocre, o una vida llena de gozo y poder en el Espíritu Santo. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Es ponernos en marcha. Es dedicar tiempo. Sí, aprovechar bien el tiempo. Hemos empezado uno de los textos. Porque los días son malos. ¿Qué mejor que aprovechar el tiempo que servir al Señor? No hay otra manera mejor. Estoy acabando. Mientras él estaba gozoso, Zaqueo, nos dice el relato que todos murmuraban sobre Jesús por considerar a Zaqueo un hombre pecador. Allí ocurrió el milagro de la conversión. Cuando esto ocurre, hermanos, la visión, el propósito de la vida cambia por completo. ¿No te pasó esto, hermano? Que llevas tiempo en la iglesia y que tuviste un toque de parte del Señor. ¿No cambió tu vida, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida? Todo cambia, todo es diferente. Nuestras relaciones con la familia, pero con el tiempo nos acomodamos, nos vamos, subimos a la higuera y ahí nos quedamos contemplando. Y no bajamos. Hay que bajar, Y no precisamente bajar los asientos, que también es bueno, Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, bajar un poco a ocupar esto más aquí. No esa es la idea, lo aprovecho para decirlo. Sino que hay que bajar de la vida contemplativa cristiana y ponernos a trabajar y servir al Señor. Y no te preocupes, que no te faltará la presencia de Dios, el gozo del Señor, la paz del Señor, los problemas de alrededor, pero en medio de los problemas la victoria del Señor en tu vida. ¿Amén? ¿Lo queréis esto? ¿Lo creéis? ¿Amén? ¿Lo queréis? Pues gloria a Dios. Sí. Zaqueo rompió su atadura con las riquezas. Ya que es difícil, No creas tú que con las riquezas su atadura quedó rota, se sintió perdonado y amado. Eso, amigo, no tiene precio. Es que no tiene precio en la vida. Es que las riquezas, ¿qué? Fijaros este hombre, el exbanquero, este que se suicidó. ¿Qué? ¿Y qué?
¿Y qué? ¿Se sintió despreciado este hombre? Seguramente se abandonado por aquellos que pensaban que eran sus amigos, frustrado, y pensó que la vida no merecía la pena vivirla y se suicidó. ¿Se suicidó? ¿Es así? Pero esto es todo lo contrario. Cuando entra el Señor, rompe las ataduras, el dinero tiene importancia, y la presencia de Dios que produce el gozo, la paz, el sentido a la vida, el verdadero sentido a la vida, porque la vida es preciosa, es bonita porque la vida nos la otorga el Señor y es de Él. Amén. Zaqueo rompió su atadura con las riquezas, sí, se volvió generoso, dispuesto a reparar los daños que él pudo hacer a otras personas. Ahora sí que había encontrado el verdadero sentido de la vida. ¿Qué diferencia? De ser despreciado por el entorno a sentirse aceptado y amado y salvado. Gloria a Dios. Eso no tiene precio. No sé qué vida has podido escoger vivir, qué propósitos tienes, pero si lo que vives en el Señor está ausente, aunque sean cosas, fíjate, aunque sean cosas no precisamente malas, sino todo lo contrario, como estudiar una carrera, trabajar, viajar, el deporte, para nada son malas. No va a dar la satisfacción que buscas, pero lo que cambia realmente es cuando todo lo que hacemos, el estudio, la carrera, el deporte y tal, el Señor está presente y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces da satisfacción, entonces da gozo, entonces da alegría, entonces disfrutas de la vida, de todo lo que emprendas, disfrutarás. Si eres estudiante, te esforzarás por glorificar a Dios y ser el mejor estudiante del mundo. Y si eres un trabajador, serás un trabajador fiel, un trabajador que trabajará como para el Señor, con excelencia. Que hoy en día parece eso que ha desaparecido también bastante. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Zaqueo. Le dijo a Zaqueo, hoy es día de salvación. Es necesario que el mensaje del Evangelio, hermanos, sea anunciado por la Iglesia, por ti y por mí. Somos sus manos, somos sus brazos, somos sus voceros para anunciar y para decir que hay esperanza y salvación. Sí, que Él pagó nuestras culpas en la cruz. Que nadie te engañe. Él pagó nuestras culpas en la cruz. Ahí solamente hay que creerlo, aceptarlo, disfrutarlo, vivirlo. Vivamos la vida abundante, la cual disfruta cuando se le sirve. Vivimos en un mundo, en un entorno que sufre, que hay dolor, que aunque busca soluciones no las encuentra, porque el ser humano no tiene ni la capacidad de solucionarlo, ni mucho menos el poder, aunque lo intente. No lo tiene. Pero tú y yo, hermano, la Iglesia, somos llamados a ser, que dice la palabra de Dios, luz y sal, en esta sociedad que nos rodea, a anunciar que el Señor Jesús lo sigue haciendo, sigue salvando, sigue buscando, porque dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que este mensaje pues sea un mensaje donde nos pueda ayudar a tomar decisiones, a bajar del árbol, a no ser contemplativos, sino a servir al Señor de todo corazón. Amén.